Bienvenidos al canal del Instituto de Psicología Profunda, donde exploramos los territorios más profundos de la mente humana. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que, aunque esencial, suele quedar a la sombra de conceptos más populares como los arquetipos o el inconsciente colectivo. Hablaremos sobre la realidad psíquica. Vivimos en una época obsesionada con lo concreto, con lo que puede medirse, tocarse, demostrarse. En este contexto, lo psíquico se relega, como si fuera una especie de eco borroso de lo físico, una consecuencia secundaria del cerebro. Pero, ¿y si lo psíquico fuera una realidad tan válida como la materia? ¿Y si nuestros pensamientos, sueños, emociones y símbolos no fueran meras ilusiones, sino expresiones auténticas de una dimensión real? La psique no es una sombra de la materia, sino una realidad en sí misma. Y esto no es una idea romántica o espiritualista, sino una propuesta radical, sólida y revolucionaria que Carl Jung colocó en el corazón mismo de la psicología analítica. Carl Jung nos invita a repensar la psicología no como una ciencia que estudia solo el comportamiento observable, sino como una disciplina que se atreve a mirar hacia adentro, que reconoce la validez de la experiencia subjetiva y que postula que la única realidad a la que tenemos verdadero acceso es la realidad psíquica. Hoy vamos a explorar qué significa esto, por qué es tan importante y cómo transforma nuestra forma de vernos a nosotros mismos y al mundo. Para comprender qué es la realidad psíquica, necesitamos volver al inicio. ¿Qué es la psique? Desde la psicología analítica, no hablamos solo de un conjunto de procesos mentales o de reacciones neuronales. Hablamos del alma, aunque ese término en el mundo moderno genera resistencias. Pero lo que Carl Jung propone es que la psique es la totalidad de nuestra vida interior. Emociones, pensamientos, sueños, fantasías, intuiciones, símbolos. Todo lo que acontece dentro de nosotros y que da forma a nuestra experiencia del mundo. Durante siglos, la psicología se fue reduciendo hasta convertirse en una ciencia de lo observable. Lo subjetivo fue descartado como poco confiable, lo simbólico como superstición. Pero Carl Jung rompe con esa lógica. Para él, no solo es posible, sino absolutamente necesario, estudiar los fenómenos psíquicos como realidades autónomas. ¿Por qué? Porque todo lo que percibimos del mundo pasa a través del filtro de nuestra psique. No conocemos el mundo directamente, conocemos imágenes, interpretaciones, símbolos. Nuestra experiencia del mundo es una experiencia psíquica. En su famoso texto El problema fundamental de la psicología actual, Carl Jung plantea algo tan audaz como verdadero. Desconocemos profundamente la materia, pero aún menos sabemos sobre la psique. Y si toda nuestra relación con el mundo se da a través de la experiencia psíquica, entonces estamos operando en un campo donde lo psicológico es la base de todo. Este giro en la forma de pensar no es menor. Carl Jung propone lo que podríamos llamar una revolución copernicana en psicología. El centro del conocimiento no está en la objetividad externa, sino en la subjetividad viva. Carl Jung no propone que la psique sea menos real que el mundo físico, propone que es otra forma de realidad. Y aquí viene uno de los puntos más importantes de su pensamiento. Lo psíquico tiene efectos reales. Un pensamiento, una emoción o una imagen interior pueden transformar nuestra biología, nuestra conducta y hasta nuestro destino. Carl Jung, influenciado por autores como Kant y Nietzsche, reafirma la idea de que todo conocimiento humano es mediado por la subjetividad. No accedemos a la cosa en sí, sino al fenómeno tal como aparece en nuestra conciencia. Incluso las ciencias naturales, que se basan en datos empíricos, nacen de hipótesis, interpretaciones y modelos que surgen de la psique. Así, la psicología no puede ser solo una extensión de la neurología. Aunque la psique tenga su base en el cuerpo, no puede reducirse a él. Carl Jung señala que, de la misma forma en que la bilis es un producto del hígado, se intentó reducir la emoción a una descarga química. Pero esa mirada es insuficiente. Lo psíquico no es solo efecto de lo orgánico. Tiene su propio lenguaje, su propia lógica y, sobre todo, su propia autonomía. Por ejemplo, una persona puede tener una parálisis sin causa neurológica visible. El cuerpo responde a un conflicto psíquico. O un sueño puede anticipar un proceso vital antes de que ocurra. Estas experiencias no son meras coincidencias, son expresiones de una realidad que opera en otro plano. Aceptar la existencia de la realidad psíquica no significa negar lo físico, sino reconocer que hay más mundos de los que vemos. Y la psique
es uno de ellos. Llegados a este punto, es común que surjan objeciones. Algunos dirán, pero lo psíquico es subjetivo, y lo subjetivo no puede tomarse en serio como conocimiento científico. Este es, precisamente, uno de los grandes errores del pensamiento moderno: confundir subjetividad con irrelevancia. Como si lo que ocurre en la conciencia humana no fuera real solo porque no puede pesarse o medirse. ¿Acaso no es subjetiva la experiencia del dolor? Y sin embargo nadie la duda. ¿No son subjetivos el amor, el miedo, la culpa? Y aún así marcan nuestras decisiones, relaciones y hasta las guerras. La subjetividad no solo es real, es una fuerza poderosa. Otro argumento frecuente proviene de las neurociencias. Todo lo que llamamos mente o psique es en última instancia actividad cerebral. Pero como decía el filósofo alemán Gadamer, unidad no significa identidad. Que lo psíquico se apoye en lo neurológico no significa que se reduzca a él. La conciencia no es una secreción del cerebro, como la bilis lo es del hígado. Esa visión es simplista y reduccionista. Carl Jung advierte que si seguimos negando la realidad psíquica, corremos el riesgo de producir una psicología sin alma. Una psicología que observa desde fuera pero que no comprende desde dentro, que diagnostica pero no escucha, que medica pero no acompaña. Desde el Instituto de Psicología Profunda sostenemos que atender la psique no es una alternativa, es una necesidad. Porque cuando desatendemos lo psíquico, no solo negamos una dimensión del ser humano, negamos la más inmediata, la más viva, la más nuestra. Carl Jung no era ingenuo. Sabía que la psique no podía observarse al microscopio ni cuantificarse como una sustancia física. Pero comprendía algo mucho más profundo, que la psique es el campo donde confluyen la materia y el espíritu, es decir, donde lo biológico y lo simbólico, lo racional y lo emocional, lo tangible y lo invisible se entrelazan. En su visión, el ser humano no vive solo en el mundo físico. Vive también en un mundo de símbolos, significados, mitos, imágenes y sueños. Por eso, reducirnos a reacciones químicas es mutilar una parte esencial de lo que somos. La psique es la sede de nuestra vivencia del mundo. Es el lugar donde lo externo se vuelve interno, donde lo material se vuelve experiencia y donde lo invisible se vuelve imagen. Carl Jung afirmaba que incluso las teorías científicas que niegan la psique son producciones psíquicas. La ciencia, el arte, la religión, la política, todo nace en la mente humana. Por eso el estudio de la psique no es una rama menor del conocimiento, es el corazón mismo de nuestra humanidad. Y aquí llegamos a una idea crucial. La psicología, como ciencia de la psique, no debe reducirse a observar conductas o medir reacciones. Debe atreverse a interpretar, a dialogar con los símbolos, a escuchar los sueños, no como superstición, sino como el lenguaje legítimo de una realidad que existe, aunque no sea material. Desde esta perspectiva, el psicólogo no es solo un técnico del comportamiento, sino un intérprete de la experiencia humana. Y la psicología analítica, más que una teoría, es una invitación a mirar hacia adentro, con valentía. Así llegamos al final de este recorrido por uno de los pilares fundamentales de la psicología analítica, la realidad psíquica. Hemos visto cómo Carl Jung nos desafía a dejar de ver la psique como una sombra de lo material, para reconocerla como una dimensión real, autónoma y profundamente humana. No se trata de rechazar lo físico, sino de ampliar la mirada. Porque el ser humano no vive solo de cuerpos y neuronas, vive de imágenes, de símbolos, de relaciones, de sueños, de conflictos internos, de anhelos que no se explican en una resonancia magnética. La psique es el lugar donde ocurre todo eso, y por eso atenderla es un acto de profunda humanidad. Desde el Instituto de Psicología Profunda sostenemos que la psicología debe recuperar su alma. Debe volver a ser ese puente entre lo visible y lo invisible, entre el cuerpo y el sentido, entre el diagnóstico y el relato. Porque el sufrimiento humano no siempre busca una explicación, a veces solo necesita ser escuchado. Y es que comprender la realidad psíquica no es un lujo intelectual, es una urgencia existencial. En un mundo saturado de datos, pero hambriento de sentido, necesitamos una psicología que mire al alma no como una metáfora, sino como una verdad profunda. Si esta reflexión te ha resonado, si te ha movido algo por dentro, si sientes que hay algo más que merece ser explorado en la mente humana, entonces te invitamos a formar parte de esta comunidad. Dale like al video, compártelo con quien lo necesite, deja tu comentario y sobre todo, suscríbete al canal del Instituto de Psicología Profunda. Y recuerda,
lo psíquico no es menos real. Es quizás lo más real que tenemos.